Hola, buenas. Mi nombre es Adonai Tobar y quisiera hablar un poco de algo diferente. Quisiera hablar de alguien que quizás nos identificamos con algunas de las situaciones por las cuales él pasó, quizás diferentes, pero nos hemos sentido de igual manera. Quisiera hablar de Elías, de la Biblia, que se encuentra su historia en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 17 en adelante. Pues quisiera hablar de eso, pues en este momento. Y quisiera antes iniciar con algo de Elizabeth Elliot, que dice, se los leo ahorita: ¿qué sentido tendría el orar por dirección para el futuro cuando no estamos obedeciendo lo que tenemos por delante hoy? ¿Cuántos eventos especiales en la escritura dependieron de un aparente pequeño acto de obediencia? Puedes estar seguro, haz lo que Dios te pide que hagas ahora, y dependiendo de lo que hagas, se te mostrará qué debes hacer después. Me gusta esto que escribió Elizabeth Elliot porque pues muestra que esa es la vida de Elías, alguien que obedecía sin, diría, ciegas. Nosotros los seres humanos somos personas que nos gusta mantener las cosas controladas. Si algo vamos a hacer, a veces hacemos un plan B si no resulta. Y si no resulta el plan B, pues hacemos un plan C. Y si no resulta un plan C, pues hacemos un plan D. Y si no resulta, finalizamos con un plan Z para los más persistentes. Pero Elías no fue así. Elías solo llevaba un plan, el plan A. ¿Te imaginas tener solo un plan si las cosas salen mal hasta ahí nomás? Y es que a veces nosotros queremos hacer lo primero, pero queremos saber qué es lo que vamos a hacer después. Y es que así hemos sido enseñados a crear planes, planificar nuestra vida, planificar nuestro proceso de aprendizaje, planificar nuestra familia, planificar nuestro ahorro, planificar que nuestras vacaciones, primero vamos a México, luego vamos a Estados Unidos, luego vamos a Costa Rica, algo. ¿Y qué vamos a hacer en Costa Rica? Luego nos vamos para el mejor país del mundo, El Salvador. ¿Y qué vamos a hacer en El Salvador con sus hermosas olas? Podemos ir y ver los volcanes. No sé, pero planificamos algo, después de esto hago algo, después de esto hago esto, y así. Elías no fue alguien así. Y a veces nosotros no haríamos lo que hizo Elías. Y por eso identifico muy bien la vida de Elías con lo que Elizabeth Elliot escribió, y dice: haz lo que Dios te pide que hagas ahora, y dependiendo de lo que hagas, se te mostrará qué debes hacer después. Entonces me identifico mucho con Elías, en el sentido de que, de manera contraria, yo no soy igual a Elías en el sentido de que hago algo sin saber qué va a pasar, por qué lo hago, o tal vez el por qué sí, pero cuál es el siguiente paso. Yo necesito saber eso. Bueno, todo inicia con Elías Tisbita.
Eso lo podemos leer en el capítulo 17 de Primera de Reyes, versículo 1, que era de un lugar llamado Tisbe, que era un morador de Galaad. Galaad era una zona como montañosa, donde las casas quizás estaban un poco retiradas. Me imagino cuidaban ovejas, algunos frutos y todo ello. Entonces, Galaad no era una zona o una ciudad principal, sino era un lugar un poco aislado, un lugar donde ya ustedes se imaginan cómo en diferentes lugares pues el acento cambian, las palabras cambian. Por ejemplo, aquí en El Salvador, pues yo conozco que hay unas bolsitas transparentes que haces a veces como un juguito y lo pones en la refri, en el congelador y pues ya eso le llamamos charamuscas. Pues en otros departamentos de este mismo país, que se cree son 21,000 kilómetros cuadrados, pues ya cambia, lo conocen por topollillo. Pues mi zona por charamusca. ¿Y por qué digo esto? Porque Galaad me imagino ser una zona un poco aislada, las casas aisladas, hablando quizás de un lenguaje extraño, con incluso palabras extrañas. Me imagino a Elías no teniendo una educación como la que han tenido los de una ciudad principal. Elías no teniendo los mejores maestros. Elías no siendo educado por quizás los mejores maestros, sino por personas que quizás el conocimiento no era tal para compararlo con los de las ciudades principales. Aún así, Elías, pues me imagino cuidaba ovejas. Era una zona montañosa donde pues cultivaban y cuidaban ovejas. Entonces, Elías crecía en eso, en ese lugar. Un lugar quizás marginado, un lugar donde nadie pensaba que iba a salir algo bueno. Pues ahí estaba Elías, Tisbit, cuidando ovejas. Y bueno, los que tienen mascotas se puede identificar con eso. Llega el perrito y le soba en la cabecita, ay, ¿cómo estás? Que no sé qué. Me imagino a Elías hablando quizás con sus parientes, con sus familiares cercanos y con algún amigo o algún vecino y claro, con sus ovejas. Por un momento donde es llamado por Dios. Y bueno, para explicarles pues esto, pues reinó David. Después de David estuvo reinando Salomón. Bueno, después de la muerte de Salomón comenzó su reinado Roboam. En el reinado de Roboam, pues se dividió Israel en dos. Se divide en dos por alguien que llega, que ya se había revelado en tiempos de Salomón, llamado Jeroboam. Jeroboam tuvo un poco de conflicto con Salomón, luego se va, pide asilo en Egipto, pasa su tiempo cuando muere Salomón y que estaba reinando Roboam, regresa y quizás aprovechando las torpezas de Roboam y aprovechando la simpatía que tenía también con el pueblo de Israel, provoca que 10 tribus se separen y se vayan para el norte o estén en el norte y las dos en el sur.
De ahí que se conoce el reinado del norte y el reinado del sur. El reinado del norte, pues, es reinado, bueno, el rey es Jeroboam. Bueno, ya se sabe entonces quién se quedó en el sur. Pues en Jerusalén estaba en la parte de abajo, en la parte sur. Es la capital de la nación del sur. Ahí se encontraba el templo. Entonces las costumbres no se perdían respecto a eso, y la gente del norte, es decir, del reinado de Jeroboam, bajaban hasta el reinado de Roboam y llegaban al templo sitiado en, en Jerusalén e iban a adorar. Por un momento se puso a pensar Jeroboam que esto no era muy bien visto para su reinado, ya que a Roboam podía convencerlos y dejar solo a Jeroboam, volverse a unir. Entonces él pone un becerro en el norte, otro en el sur, y bueno, hace un templo y trata de que los habitantes del reinado del norte, o trata de evitar de que los habitantes del reinado del norte ya no bajen hasta el reinado del sur a adorar, porque ahí está un templo y está un Dios para adorarlo. Bueno, Jeroboam en los siguientes capítulos es definido como alguien que indujo al pueblo de Israel al pecado. Este es el contexto en el cual se encuentra todo Israel. Y ya el pueblo, el reinado del norte, ya se le llama Israel, y el reinado del sur se le llama Judá. El reinado del sur tiene su capital en Jerusalén y el reinado del norte tiene su capital en Samaria. Vamos a dejar entonces el reinado del sur, Judá, y nos pasamos para el reinado norte, llamado Israel. El llamado Israel con capital en Samaria. Saben, pasaron poco menos de 60 años, 58 años, y alguien diría lo máximo, lo más que de reyes que pueden estar en ese tiempo, pues son unos 3 reyes reinando, no porque unos 2. Y viendo la historia, resulta que son 7 reyes en un corto de tiempo tan poco. Bueno, les cuento, al morir Jeroboam, reinó su hijo Nadab. A Nadab lo sucedió Basa o Basá, y no era descendencia real, y llegó al trono porque conspiró contra Nadab, el cual pues lo derrotó y lo asesinó. A Basá lo sucedió su hijo Elá. Todavía no son de descendencia real, del cual dice la Biblia que era un borracho. Y bueno, un día en una de sus borracheras, Elá fue asesinado por Sinri, uno de los funcionarios que tenía el mismo Elá, alguien que tenía en su gabinete. Fue asesinado. Elá. En su lugar pues reinó Sinri. Su reinado fue extremadamente largo. Solo fueron 7 días. Bueno, pues alguien llamado Onri lo buscó y lo mató. De Onri se dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él.
Luego, después de Onri, estuvo en el trono su hijo Acab, de cual la Biblia dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, de igual manera más que todos los que reinaron antes de él. O sea que Acab superó el récord de maldad de su mismo padre. Y como que iban superándose en maldad. Entonces Acab se casa con alguien famosa, Jezabel. Era una princesa, hija de Edbaal, es el rey de Sidón, el cual se llamaba casi igual al dios que ellos servían, al dios Baal, siendo Edbaal el rey también sacerdote del dios Baal. Entonces su hija Jezabel había sido instruida en esta religión. Entonces era muy devota al dios Baal, era muy celosa de lo que ella creía. Ella fue quien introdujo, cuando se casó con Acab, introdujo el culto a Baal en Israel hasta convertirlo en religión oficial. Ya, pues, los sacerdotes que ella pues puso eran sustentados por Jezabel. Bueno, Acab y Jezabel querían eliminar de una vez por todas el culto a Dios, poner el culto a Baal y que todos lo cumplieran. Para ellos no les importaba entonces no les importaba asesinar, y mataban a todos los que aseguraban o hablaban en nombre del Señor. Mataban a todos los profetas. Imagínense ustedes, esta era la situación en la cual se encontraba, y de Elías Tisbita no se conoce mucho más de dónde era. Me imagino a Elías Tisbita sobándole quizás la pancita a la oveja y diciéndole a tener grande la lana, te la voy a cortar un día de estos. Y de repente, boom, recibe un llamado de Dios. La verdad no sabemos en qué momento, pues la Biblia solo dice que llega delante a Acab. Pues este es el contexto. Elías, un perfecto desconocido en el reino de Israel, nadie lo conocía, su lenguaje es extraño, sus ropas son extrañas. Imagínense ustedes, de un lugar de montañas, viviendo en un tiempo completo de oscuridad. Pues los profetas del Dios viviente estaban siendo asesinados. Y es en este contexto en el cual llega y se presenta Elías. El nombre de Elías significa Jehová es Dios, o mi Dios es Jehová. Una nación que se había apartado de Dios, pero el nombre de Elías proclamaba al verdadero Dios. Saben, en Santiago capítulo 5, 17 al 18 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, quizás con impulsos carnales igual que los nuestros, con miedos y temores igual que los nuestros. Nosotros muchas veces tenemos problemas de nuestra autoestima. Me imagino a Elías de una manera similar. Pero dice: lloró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Cuando se presenta delante de Acab, yo no sé
Me imagino que fue por orden de Dios presentarse y llevar esa palabra, porque la palabra no era de Elías, la palabra era de Dios. Y sabiendo que todos los profetas estaban siendo asesinados por los reyes, y bueno, el rey y la reina Acab y Jezabel, y bueno, él no iba frente a cualquier persona, sino que iba frente a los actores intelectuales de todas estas matanzas. Se presentaba aún sin saber si regresaría. Se presentaba sabiendo que su vida corría peligro. Se presentaba frente a Acab sabiendo que en ese lugar podía morir. Pero él, como dijo Elizabeth Elliot, él fue obediente, obedeció a este primer paso que Dios le dijo. Se presentó. Y no se presentó de una manera, bueno, ustedes saben, si nos ponemos en el lugar de él presentándonos delante de un rey o delante de un presidente, pues nosotros tratamos de ser que lo más cordiales, los más diplomáticos. Y Elías no se presentó de esa manera, sino que Elías de un solo le dice: "Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra". Ok, Elías, lo hiciste de manera valiente. Ok, Elías, lo hiciste. No te mató Acab. ¿Qué haces luego? Y es aquí lo interesante, porque en el versículo 2 justo hay una palabra que llega de parte de Jehová a Elías diciendo: "Apártate de aquí", en el verso 3, "y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán". ¿Por qué es interesante todo esto? Porque esto me hace ver que Elías no sabía qué iba a hacer después de llevar esa palabra delante de Acab. Eso me hace pensar que quizás Elías no sabía si iba a salir vivo de ahí o si iba a morir ahí. Era una posibilidad y algo muy, muy probable. Morir por su palabra. Bueno, por las palabras que llevaba de parte de Dios. Pero Elías fue obediente, obedeció el primer paso sin saber el segundo paso. Y cuando obedeció el primer paso, Dios le reveló el segundo paso: "Apártate de aquí y ándate para el oriente. Ahí está un arroyo en Kerit, ahí escondete". Entonces me imagino a Elías saliendo de Acab, yéndose para el arroyo de Kerit. Y Dios le dice: "Beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den de comer allí". Yo me imagino a Elías: ok, beber del arroyo, vamos bien, y comerás de los que los cuervos te van a llevar. ¿Qué? Perdón, Dios, ¿qué dijo? Sí, cuervos. ¿Y qué? ¿Cuervos? What? ¿De verdad cuervos? ¿Animales inmundos? ¿En serio cuervos? Sí, cuervos te van a llevar de comer. Elías aún así obedece, se va para el río de Kerit. Y dice que bueno, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Yo imagino a Elías estando escondido,
en la soledad, estando escondido, sin nadie. Levantarse en la mañana, estirarse, decir, oh, ya va a venir el cuervo, ya viene mi pan. Me voy a lavar la carita y ver quizás el ancho del arroyo. Recuérdense que estaba en un tiempo de sequía y no llovía. Ver el ancho del arroyo quizás de 1 metro en la mañana. Llegar el cuervo, tomar agua. Bueno, no tengo mucho que hacer. Voy a descansar un poco de tanto que hago en este arroyo. Descansar un poco hasta la tarde justo. Ya me está sonando el estómago. Ya me está pidiendo comida. Bueno, ya casi viendo el cuervo. Me levanto y poder ver el arroyo ya no de 1 metro de ancho, sino de 50 centímetros de ancho. Y yo pensar, señores y señores, necesito algo donde almacenar esta agua, porque si no me voy a morir de sed. Recuérdense que aquí estoy escondido, porque si me ven me matan. Necesito estar aquí y necesito agua para estar aquí. Pero Elías sigue con su vida, se va a acostar, se despierta en la mañana y el arroyo de 50 centímetros ahora es de 25 centímetros. Señores, yo enciendo en ese momento todas las alarmas y digo, señores, esto se seca. Me voy de aquí. Esto se seca. Ok, aguantar hambre está bien, pero aguantar sed, señores, lo lamento mucho. Yo no me quiero morir en este lugar, escondido. Nos vamos. Yo me voy para Galaad, me regreso para mi casa, me regreso para mi tierra, donde yo soy. Yo ahí estaba bien. Esa era mi zona de confort. Yo tenía a mis parientes, me sentía en familia, cuidaba mis ovejas. ¿Por qué tú, Dios, me sacaste de mi zona de confort? Me traes a este lugar donde me preocupo, me estreso, tengo ansiedad pensando en el futuro. Si esto está en 25, ¿cómo va a estar en la tarde? Me imagino, bueno, pero confía en Jehová, Él te va a ayudar. Bueno, voy a descansar. Yo inicio a descansar, levantarse en la tarde esperando y ver el arroyo seco. El arroyo de Querit se seca. Señores y señoras, hoy sí me voy a morir. Pues no había llovido nada, claro que se va a secar. Justo cuando el arroyo se seca, hay una palabra de Jehová que le dice que se vaya, que vaya hasta Serepta de Sidón. ¿Se acuerdan que Edbaal, el rey, es de Sidón? Lo manda a esta tierra y lo manda a buscar a una viuda, porque la viuda que no tiene a nadie más que a su hijo, que no le ayuda, me imagino, mucho para poder conseguir alimento, ella lo va a sustentar. Yo hubiese preguntado al Señor y por lo menos, ¿cómo son sus ropas, su color de piel, su cabello? Pero él, sin preguntar ni nada, porque eso es lo que vemos en la escritura, sale y se va para Serepta. Y justo llegando a la puerta de la ciudad veo a una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y bueno, la vio y le dijo, bueno, te ruego por favor, tráigame un poco de agua en un vaso para que beba. Se secó el arroyo. Me ha costado llegar hasta aquí, cansado. Mi garganta está reseca, no puedo casi ni hablar. Un vaso de agua.
solo eso pide un vaso de agua. Entonces ella se va y justo cuando iba caminando, y me imagino a Elías decir, escuchar o recordar las palabras que Dios le dijo, y le dijo que él había puesto y ordenado a una mujer ahí para que lo sustentara. Bueno, sustentar incluye también comida. Y dice, oh, ok, detente ahí, mujer. Ven. Y llega la mujer y le dice, sí quiero algo de tomar, por favor, pero también quiero algo de comer. Y bueno, le cuenta la trágica historia a la mujer. Le dice que no tiene pan cocido, que solo tiene un poco de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y justo estaba recogiendo leña para preparar lo último que le quedaba, para comérselo ella y su hijo, y para dejarse morir porque su vida ya no tenía esperanza. Bueno, Elías le dice, ok, haz lo que vas a hacer, pero ahora ya no es para 2, sino es para 3. Increíblemente la mujer obedece. Bueno, la mujer obedece. La mujer creyó en lo que el profeta Elías le dijo. Elías le dijo que la harina de la tinaja no se iba a acabar, ni el aceite de la vasija. En efecto, la harina no escaseó, ni el aceite menguó. Eso pasa cuando su vida fue cambiada. Más adelante ustedes pueden leer que el niño pues casi se le muere. Pero al final de la historia, la mujer le dice a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ya ha pasado después muchos días de eso. Llegó palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, o sea, al final ya de la sequía, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces, Elías le dice a Acab que envíe pues a los 450 profetas de Baal, los congregue, y congregue también a todo Israel en el monte Carmelo. Y no solo los 400 profetas de Baal, sino también a los 400 profetas de Acera. Bueno, ustedes saben la historia. Pues Elías al final termina asesinando con el pueblo a los profetas de Baal. Y bueno, hay lluvia. Elías ora por lluvia. Hay lluvia. En el versículo 19 dijo, bueno, acá va donde Jezabel y le cuenta toditito de que había matado y cómo los había matado a los profetas. Entonces Jezabel le enfureció tanto que envió un mensajero a Elías diciéndole que lo iba a matar. La última palabra que recibió, bueno, Elías de Jehová, de Dios, diciéndole que fuera se presentará delante de acá porque va a volver a llover. Y yo no veo a un Elías esperando dirección de Dios, sino que veo a un Elías que al ver el peligro se levanta para salvar su vida y se va para Berseba.
Esto ya no estaba en Israel y estaba en Judá. Y allí dejó a su criado. Esta mala decisión en su vida sin esperar dirección de Dios, que Dios lo estaba dirigiendo en todos los pasos que tenía que hacer. Esta mala decisión lo lleva al desierto. Camina un día y se encuentra un arbusto, un arbolito. Y Elías desea su propia muerte y le dice a Jehová: Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y se echa debajo del arbolito y se queda dormido. Y Dios envía un ángel a tocarlo y el ángel le dijo: levántate y come. El ángel le lleva una torta cocida y una vasija de agua. Pero Elías no tenía esperanza. Pues su vida ya no tenía mucho sentido. Y eso nos pasa a veces a nosotros cuando desobedecemos a Dios. Nuestra vida pierde sentido. Únicamente Dios es quien nos da propósito a nosotros. Elías, sin esperanza, comió, está bien, bebió, está bien, pero volvió a dormirse. Se vuelve a dormir y recibe una segunda visita del ángel que lo toca y le dice: levántate y come porque el largo camino te resta. Entonces Elías se levantó, comió, bebió, ya con fuerzas por la comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y muchos han mostrado esta imagen de Elías, que cuando llega al monte de Dios, pues llegó a estar en una cueva, que se fue a esconder en una cueva. Y no. Sí, Elías se fue a esconder a una cueva, pero se fue a esconder a una cueva en el monte de Dios. Y eso me recuerda que en nuestra vida nosotros pasamos desesperanzas, frustraciones, sin propósitos. Vivimos tantas cosas que nos hacen quizás desear la muerte o anhelar quizás el día en el que todo el sufrimiento acabe. Pues Elías, siendo perseguido, dice que huyó por su vida. Se fue a Berseba y se fue por el desierto. Su mala decisión lo llevó al desierto, pero Dios le recordó que en él hay refugio y lo llevó hasta el monte Horeb, hasta Horeb, el monte de Dios. Allí encontró refugio en el monte de Dios. Y estaba, me imagino, cansado, un poco hambriento, sediento, después de caminar tanto, en tanto tiempo. Y se presenta a él la palabra de Jehová y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Porque yo no escucho una palabra de Dios diciendo: ¿qué haces allí, Elías? Porque ese es el monte de Dios. Y Elías había llegado hasta ahí en busca de refugio. Y Dios no le dijo: ¿qué haces allí, Elías? Sino que: ¿qué haces aquí, Elías? Porque ahí estaba Dios con él. ¿Qué haces aquí? En el lugar que Dios no te quiere, en el lugar que
por decisiones propias has llegado hasta ahí. Dios te pregunta o nos pregunta, ¿qué haces allí? ¿Qué haces allí? Y lo que todos anhelamos escuchar es, ¿qué haces aquí, Elías? De parte de Dios. ¿Qué haces aquí, Juan? ¿Qué haces aquí, Jorge? ¿Qué haces aquí, Pedro? ¿Qué haces aquí, Adonai? ¿Qué haces aquí, Catherine? ¿Qué haces aquí, Sarai? ¿Qué haces aquí? No qué haces allí, sino que qué haces aquí. Porque como todo creyente, lo que queremos es tener a Dios cerca. Bueno, Elías le responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dice, Dios, sal, ponte en el monte delante de Jehová. Elías sale de la cueva, imagino se pone un poco enfrente y Jehová pasaba y había un poderoso viento que rompía piedras, rompía montes. Y hoy sí aquí viene Jehová, hoy sí aquí viene Jehová. Y Elías buscándolo en medio de todo este fuerte viento. Pero Jehová, dice, no estaba en el viento. Y tras el viento se presentó un fuerte terremoto. Y Elías buscándole en el terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Pasó el terremoto, no lo encontró, entonces se presentó un gran fuego. Y hoy sí, el fuego es luz. Aquí está Jehová, pero Jehová no estaba en el fuego. Termina el fuerte viento, termina el terremoto, termina el fuego. Dicen que la tercera es la vencida, pero aquí fue hasta la cuarta. Tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Otras versiones dicen silencio. Cuando Elías escucha quietud, silencio, se cubre su rostro y él sabía que ahí estaba el Dios verdadero, que le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y él vuelve y le dice lo mismo. Pero Jehová le dice que se regrese por su camino, por el desierto de Damasco, y que ahí ungirá a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, por rey sobre Israel, y a Eliseo para ser profeta en el lugar de él. La palabra de Jehová se cumple. Elías obedece la palabra de Dios. Las promesas de Dios se cumplen en la vida de Elías. Y hay un momento, y ustedes lo pueden leer. Hay un momento, eso ya está en Segunda de Reyes, capítulo 2. Elías pues es alzado. En un carruaje de fuego. Y Elías no muere, sino que Elías así es llevado. Imagínense ustedes esto.
En el capítulo 2, versículo 11 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías se fue. A nosotros le tememos a la muerte. Cualquiera nos puede preguntar si queremos estar con Dios, y podemos decir sí, queremos estar con Dios, gloria a Dios, aleluya. A las horas de las horas, cuando vemos que el tiempo o nuestro tiempo se acerca, tememos, no queremos que se acerque ese tiempo. Elías no tuvo que pasar por eso, fue arrebatado. La diferencia de Elías a nosotros, que en Santiago leímos que dice que fue un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras, que le oraba fervientemente y él obedecía sin saber el siguiente paso. Vuelvo y quiero terminar con la misma frase de Elizabeth Elliot. ¿Qué sentido tendría el orar por dirección para el futuro cuando no estamos obedeciendo lo que tenemos por delante hoy? ¿Cuántos eventos especiales en la Escritura dependieron de un aparente pequeño acto de obediencia? Puedes estar seguro. Haz lo que Dios te pide que hagas ahora, y dependiendo de lo que hagas, se te mostrará qué debes hacer después. Hoy quería hablar de Elías, alguien que no se parece a nosotros, que no quería tener el control de todo, porque sabía que nosotros no tenemos el control de nada, sino que Dios tiene el control de todo.